Y entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy muy bien acompañados, bueno, como siempre, con todo el mundo de la poesía y con aquellos que hacen de la poesía un modo de vida. Hoy está aquí con nosotros desde Madrid Sonia Fernández Quincoses. Ella está encargada de una publicación, de la edición de un blog sumamente interesante que se llama Literáfrica. África, ¿qué es para nosotros desde el punto de vista cultural? Dedicada a la literatura que viene de África, hace una página extraordinaria que sugiero que tal vez con una infusión o con una bebida la miren y la relean con mucha dedicación, porque se nota la pasión por el tema. Sonia Fernández Quincoses, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. La verdad que ha sido un verdadero hallazgo para mí encontrar esta página de una literatura que a veces llega en retazos y en pedazos y en un mundo donde el inglés y otros idiomas de Europa son predominantes. Así es que, bueno, me gustó una cosa de la página que empieza con una pregunta. ¿Qué y por qué una página de literatura africana? Y hay toda una descripción que me gustaría que vos nos compartas. ¿Qué y por qué de una página de literatura africana? Pues sí, la verdad es que la razón por la que surgió fundamentalmente fue porque soy una gran lectora de literatura general, ¿no? Y me di cuenta, pues bueno, que había una literatura en concreto que es la africana, que no había apenas leído, ¿no?, sobre ella. Lo cual ahora, después de casi 7 años que llevo divulgando, sobre todo yo digo que soy divulgadora de literaturas africanas, en plural, pues me hace también entristecerme, ¿no? Porque digo, ojo, con la edad que he tenido es cuando he descubierto, ¿no?, y lo que me he perdido durante tantos años, ¿no?, lo que la gente, ese poco acceso que hay a las literaturas africanas, ¿no? Que también, por otra parte, pues también es motivo, por un lado, de satisfacción, ¿no?, de haber dado el paso y de haberme, pues eso, sobre todo, que me ha enriquecido un montón después de muchas lecturas, pero por otra parte también te da un poco de tristeza, ¿no?, el pensar, pues que tanto tiempo, ¿no?, sin haber accedido a ellas. Hablamos de una pluralidad extraordinaria de lenguas, de países, de culturas, de formas de ver el mundo. Hablamos que algo que vos señalás muy bien allí en tu introducción sobre el tema de una particularidad, la diáspora, el exilio. ¿Qué es un escritor africano hoy? Es la gran pregunta, porque es la gran pregunta desde que hablé el blog, porque claro, el problema es que metes en un blog de literatura africana, primero porque muchas veces incluso la propia palabra literatura africana pues no es la adecuada. Por eso la abrí y luego después a poner en plural, ¿no? Me gusta más literaturas africanas, ¿no? Porque, claro, es que son 55 países que tienen que ver un país con otro, una cultura con otro, incluso dentro de un mismo país, ¿no?, diferentes sociedades, ¿no? Y lo mismo ocurre con los escritores. Porque ¿quién es escritor africano o escritora africana? El que nace en África, el que ha nacido en África pero luego después se ha marchado, el que aunque se ha marchado después ha vuelto constantemente ese origen africano, sus padres, etcétera, y vuelve a su tierra, ¿no? Es que es complicado. Y bueno, yo no lo tengo claro. Entonces a mí me gusta abrir la puerta a todos, sobre todo, claro, a la gente que escribe desde el continente africano, ¿no? Pero sin dejar la diáspora y la afrodescendencia al margen. Me parece que es enriquecedor. Claro, sí, esto bien lo señalás en tu introducción sobre el tema de qué es un escritor africano. ¿Y qué pasa con la temática? ¿Vos observás que hay temas que se repiten de diferentes formas literarias, entre la poesía, la novela, el cuento? ¿Pensás que las nuevas generaciones han traído otros temas? A veces uno ha leído Nadine Gordimer o Coetzee, toda gente que con otra lengua ha intentado conocer muy honradamente la verdad de sus tierras, de la tierra de Sudáfrica para Godimer, por ejemplo. Pero ¿te parece que hay un tema o temas que recurren, que piden una voz para que puedan ser conocidos? Claro, es que aquí volvemos un poquito a lo de la misma distinción de qué es o no es escritor africano, que es... Yo creo que es diferente, bueno, se nota diferencia temática, digamos temática, o de preocupación, de querer contar, de querer transmitir realidades diferentes cuando se escribe desde fuera del continente africano, aunque se tenga un origen,
y el que escribe desde dentro del continente africano, ¿no? Ahí sí que noto diferencia de exposición a la forma de escribir. Y luego sí que es cierto que lo que es dentro del continente africano, que es lo que realmente a mí me ha gustado más descubrir, ¿no? Y de hecho yo siempre que viajo por África intento siempre saber, ¿no?, lo que se está leyendo, lo que motiva, los escritores que hay, etcétera. Sí que es verdad que los jóvenes están abriendo el arco temático, ¿no? Pues había una preocupación más política, ¿no?, después de la época del colonialismo, etcétera, pues lógicamente. Después, posteriormente, ha habido otra serie de temáticas y los jóvenes en el momento actual, tocan todo tipo de géneros. Desde ciencia ficción, novela policíaca, novela romántica, no tienen ningún tipo de barrera ni la tienen por qué tener. Ellos escriben lo que consideran que tienen que escribir y de la manera, o sea, de la forma que ellos consideran, lo cual también es muy enriquecedor, como has comentado. Claro. ¿Y qué sucede con las lenguas, con las diversas lenguas? Un fenómeno que aquí en Latinoamérica se ve una recuperación, se ven publicaciones en lenguas indígenas precoloniales. ¿Y qué sucede en África con las lenguas y con las editoriales, ¿no? Por lo menos aquí en Argentina el boom de las editoriales de los últimos 20 años es muy atractivo y muy estimulante. ¿Sucede también eso en África en general? ¿O hay algunos centros que están publicando? Claro, el tema de las lenguas es un tema crucial. Es un tema crucial y sí que sí, los jóvenes escritores yo creo que sí que tienen esa necesidad de recuperar otra vez lo que son sus lenguas maternas e intentar transmitir la escritura en ellas, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, aquí chocan frontalmente, porque la alfabetización se sigue haciendo, salvo algunas excepciones, en lenguas europeas, ¿no? Entonces, claro, el acceso luego del lector a una lengua que no es capaz de leer, pues es complicado. Poco a poco todo esto está cambiando, ¿no? En algunos países ya hay lenguas africanas que se están imponiendo como enseñanza en las escuelas desde niños, lo cual creará lectores posibles en el futuro, ¿no? Hay lenguas más fuertes que otras, claro, es que hablar del continente africano, como dices tú, telita, porque es que estamos hablando de Claro, es que el problema es el reduccionismo, ¿no? Cuando hablamos así, a mí me cuesta mucho hablar porque parece como que hablamos de una sola lengua, de una sola cultura, y es que en realidad es que hay miles. Entonces, claro, no puedes hablar pero sí que es cierto que hay lenguas más fuertes como el suajili, que se ha escrito en suajili desde hace muchísimo tiempo, hay libros escritos en suajili, hay escritores de suajili, como todos conocéis a Ngugi wa Thiong'o, que es el gran defensor de las lenguas africanas. Este hombre decidió escribir en Gikuyu, que es su lengua materna, y luego autotraducirse a inglés, claro, para que llegara más público, ¿no? Lo mismo ocurre con el Wolof, está Boubacar Boris Diop, que ya lleva últimamente, sus últimos libros escribe exclusivamente en Wolof. Esta vuelta sino el recuperar, ¿no? Recuperar las lenguas es muy importante. ¿Cómo es tu búsqueda? Vos has nombrado recientemente tu viaje al continente y tal vez vas a lugares. ¿Tu búsqueda es vas a centros académicos, vas a editoriales? ¿Cómo buscas la literatura que tiene dificultades, me impresiona, para salir del continente? Bueno, cuando realmente mi búsqueda de lectura aquí ahora en los últimos años ha vuelto menos dificultosa porque cada vez se publican más títulos, eso es verdad. Cuando viajo al continente africano, sobre todo me gusta acercarme a sus librerías. Ver lo que hay en las estanterías, hablar con los libreros. Si puedo también intento contactar con profesores universitarios y si hay posibilidad de algún escritor, ¿no? Algún escritor local que me hable un poco de... Incluso también hablo con las editoriales, ¿no? Las editoriales hacen una labor fundamental, una labor también muy dura porque, claro, tienen muchos problemas, sobre todo de distribución en el continente africano, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tienen.
Pero bueno, van haciendo su camino, su recorrido poco a poco, con gran ilusión, la verdad, y la verdad es que te motivan un montón, ¿no? a seguir buscando y viviendo. También participás de un blog, de otro blog, de otros temas, de un lugar físico que han hecho Mama África para encontrarse a leer literatura africana. O sea, hay una está habiendo una recepción para ir directamente a la fuente, impresiona. O es gente que son lectores, o es gente también de la academia, de la literatura, que ha encontrado una facilidad a través de tu posibilidad de acercarlos. En este momento coordino dos clubs, uno en Madrid, el que has comentado, el de Mama África, y otro en Bilbao, en una librería en la Plaza San Pedro de Deusto. Y sobre todo se nutren de lectores, que es lo que más a mí más me gusta, ¿no? De gente pues, que quiere leer y te voy a decir una cosa, en cuanto empiezan a leer no pueden parar. Es que es una insaciabilidad que tiene y siempre están, danos otro título o danos otra lista o este escritor me ha llevado a otro escritor constantemente. O sea, te abre, es que claro, es lo que decía al principio, ¿no? Es que no tenemos ni idea de lo que son las literaturas africanas, ¿no? Y de lo que te abren, de los mundos, de las personas, de los escritores, de las vivencias. Es impresionante. Con respecto a la poesía en particular, como hemos hablado también con algunos colegas allí en España, como aquí en Argentina, hay una suerte de activismo poético muy importante en las generaciones menores de 35 años, 40 años. Esto está sucediendo también en algunos países de África. Los medios digitales han homogeneizado un poco la forma de producir poesía, de poder contarla, aún en situaciones de mucha represión social, ¿no? Como puede ser. Pero nos ha pasado de preguntar esto si sucede en España, como sucede aquí, que estamos trabajando en poesía y produciendo poesía en las personas más jóvenes con mucha intensidad y con una calidad en algunos casos muy atractiva e interesante, ¿no? Sí, la poesía en general yo creo que es un género muy tratado en el continente africano. Es un género que gusta mucho. Sobre todo en ciertos países, son predominantemente países generadores de poetas, ¿no? Es así. Hay un punto que has tocado que me parece muy interesante, que es el tema de cómo ha revolucionado las redes sociales o el entorno de Internet, ¿no? Todo lo que es las literaturas, ¿no? Porque precisamente el continente africano ha encontrado modos de expresarse en blogs o revistas digitales, etcétera, que han propiciado, pues eso, que por ejemplo puedan publicar poemas, incluso poemas con fotografías y música, lo cual hace más atractivo todavía la interacción. Y el surgimiento, sí, la poesía es un género, como tú dices, mucho de reivindicación. Yo en concreto quiero destacar de los últimos años hay varias poetas jóvenes que han surgido, entre ellas la más conocida es Warsan Shire, es somalí, pero por ejemplo hace poco han traducido a castellano el poemario Amnesia Colectiva de Koleka Putuma, que es una joven sudafricana, muy potente, ¿no? Porque es un poemario de mucha reivindicación, tanto de la cuestión racial como de género, como sexual, ¿no? En el sentido de también habla mucho de la situación de la mujer lesbiana, ¿no? En un entorno tan homofóbico como es el sudafricano, ¿no? Lo cual es muy interesante y es un ejemplo, yo creo, de este tipo de poesía. Amnesia colectiva. Sí, yo pensaba también, digamos, si los puentes que estás creando entre España y África también incluyen editoriales que podrían dedicarse con más intensidad a producir literatura africana, ¿no? Como puente para su verdadera expresión, no para una retraducción muchas veces más bien a un perfil económico que literario. Si hay más editoriales que se están dedicando, ¿no? Este problema que tenemos, que hablamos al principio, de tener una lengua o dos
por las cuales la literatura se llega a nosotros, acá en Latinoamérica también nos pasa, si hay editoriales que están interesándose más en esta producción literaria africana. ¿Te refieres a en España en Sí. concreto? Sí, sí, sí. Bueno, ha habido como unos años en los que realmente las literaturas africanas las movían editoriales pequeñas, ¿vale? Con un gran compromiso, un gran esfuerzo, que sacaban títulos como cuentagotas, pero iban sacando, ¿no? Han sido realmente las que han mantenido un poco ahí. Pero los 2 últimos años ya se ha dado un pequeño vuelco y editoriales, digamos, más grandes, generalistas, han empezado a sacar títulos de escritores y escritoras africanas, ¿no? Lo cual se nota que sí, hay un interés, más mayor, tampoco exagerado, pero sí que va en aumento, sí que se nota así. ¿Cómo sigue este proyecto Literáfrica? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Hay muchos pasos dados, como veo en la página, pero ¿cómo sigue? ¿Cuáles serían tus futuros proyectos, tus ideas de proceso, de cómo uno hace un proyecto literario sobre este trabajo que estás haciendo con la literatura africana? A mí sobre todo lo que me gustaría, ya después de que llevo tantos años divulgando estas literaturas, me encantaría que diera ese salto y que llegara realmente a la gente, ¿sabes? O sea, que la gente realmente descubriera. Es que tampoco me gusta, porque descubrir si ya existen, ¿no? Pero que abrieran los ojos mejor a esas literaturas, ¿no? Y bueno, mi proyecto, lo que más me gusta del proyecto sobre todo es que se nutre de gente a mi alrededor, de gente maravillosa, ¿no? Que está constantemente apoyándome con colaboraciones, con, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que eso es lo que hace el proyecto tan bonito. Y me encantaría, pues eso, igual hacer un gran festival de escritores africanos y que la gente acudiera. Eso sí que me gustaría, pero bueno, claro, son sueños. Bueno, ya está soñado, así que se va a hacer seguramente. Bueno, tal vez sí. Literatura que puede ser llevada a la pantalla, ¿no es cierto? Las pantallas, cuando se hace cine, se hacen series, genera una inquietud con respecto al libro, muchas veces, que esto es lo que sucede hoy realmente, ¿no? O al teatro, no sé si ha habido alguna experiencia de llevar algún textos en los últimos años en España de literatura africana al teatro o al cine en particular. En cine español no recuerdo que haya ninguna novela que se haya llevado escrita por africanos, me refiero, o sea, por persona de origen africano. Al teatro igual, alguna obra de teatro lo controlo menos, y puede que alguna obra de teatro sí, pero me suena más, ha podido ser por persona más afrodescendiente, pero también sí, claro, que sí, yo creo que sí se lleva al teatro, pero queda recorrido, porque hay muchas novelas que sí que es verdad que podrían llevarse. De hecho, por ejemplo, hace poco en el club de lectura hablamos de la epopeya de Souniata Keita, que fue el fundador del Imperio del Mali, que es una epopeya oral, pero puesta por escrito, ¿no? Y cuenta la historia de este hombre, ¿no? Del fundador de este imperio, ¿no? Y claro, comentamos, esta es una historia increíble, ¿no? Y sin embargo, tú ves en el cine de tantos imperios y de tantos, y sin embargo, de los africanos no sabemos absolutamente nada, ¿no? Lo cual es una pena. Sí, la verdad que sí. ¿Algún autor que siempre está en tu mesa de luz o que se reitera su literatura, que lo seguís en particular en este momento, tanto en la poesía como en las otras formas, ¿no? Mi autor, bueno, sobre todo yo soy muy seguidora de Ngugi wa Thiong'o. A mí Ngugi wa Thiong'o parece un escritor que nadie debería dejar de leer. Al menos uno de sus libros en la vida. No digo ya todos, pero al menos uno. Y por suerte que este hombre, con la edad que tiene, sigue escribiendo. Hace poco estaba en Madrid y que tenga fuerzas para seguir haciéndolo. ¿Algún título? Porque tal vez el apellido o el nombre lo podemos tomar después, pero ¿algún título de él? A mí me gusta especialmente Un grano de trigo.
y me gusta también El diablo en la cruz, esos dos especialmente. El brujo del cuervo también me gusta, aunque sí, el brujo del cuervo también lo situaría. Bueno, vamos a buscar por el nombre. Bueno, el festival presupondría entonces la invitación de algunos autores que seguramente tú tienes en el corazón, pero también pensaba cómo divulgar, qué pasa también con estos migrantes que en estas condiciones están llegando a Europa, migrantes africanos, si hay algún movimiento en ese grupo de gente con respecto a su cultura, a tomar de su producción cultural, porque los grupos sociales que vienen son variados, por lo que se puede observar en imágenes que uno puede ver por ahí o leer. ¿Qué pasa con ese movimiento migrante en condiciones tan extremas que llegan de África? Si se ha relevado algún tipo de producción literaria en esos grupos. Sí, por una parte, claro, sobre todo se distingue la literatura de la persona, por ejemplo, que ha salido de su país, que quiere contar el viaje, ¿no? Ese tipo de literatura, ese tipo de libros han surgido en los últimos años, son muy interesantes porque nos cuentan lo que tantas veces vemos, pero contado con un nombre y un apellido de una persona que lo ha vivido y que transmite, ¿no?, lo que es el atravesar ese periplo, ¿no?, en las condiciones en las que lo hacen. Eso por un lado. Y luego, las personas que están ya descendientes, ¿no?, que han nacido de padres de origen africano, o sea, sobre todo las personas que son descendientes de guineoecuatorianos, están haciendo también un papel muy importante en la difusión también tanto de su situación de personas negras dentro de una sociedad, ¿no?, que a veces les rechaza, como también de transmitir, ¿no?, vivencias de sus propios, que les han contado sus propios padres, ¿no?, etcétera, que ellos mismos han vivido porque han retornado, muchas veces han querido saber, o otro tipo de vivencias que tienen entre nosotros, ¿no? Y esas personas lo hacen en castellano, claro, obviamente, porque es su lengua. Incluso hay afrodescendientes que escriben en catalán, y también conozco un escritor senegalés que escribe en gallego, que es el senegalego, porque es un puente muy bonito entre Senegal y Galicia, ¿no?, como siempre digo. Y quiero destacar también, incluso hay escritoras como Agnes Arpotón. Agnes Arpotón es beninesa, pero se marchó hizo su vida en Cataluña, y ella es capaz de expresarse tanto en las lenguas de su país de origen, como en castellano, como en catalán, ¿no?, cuál es la riqueza. Y todo eso transmiten, pues claro, muy importante, porque yo siempre les digo, ellos tienen la visión de las dos partes, y eso es muy importante. Tanto, a mí me gusta mucho la literatura africana porque me gusta que me sitúen en un país, me gusta vivir con ellos, etcétera, pero también me parece muy importante este tipo de literatura que está entre dos mundos, ¿sabes? Que conocen uno y que conocen el otro, ¿no? Y es muy importante para el escucharles lo que tienen que decir, yo creo que sí. Bueno, Sonia, quiero agradecerte que nos hayas acercado este mundo a través tuyo, que por lo menos yo voy a seguir interesada, así es que este espacio está abierto para vos, para lo que quieras presentar o comentar, y para que nos anuncies cuándo vas a hacer el festival, eso por supuesto, que seguramente se va a hacer. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este momento, te agradecemos muchísimo, y yo agradezco en particular este trabajo, que conozco muy bien el tema de la edición y el trabajo de la búsqueda, tan anónimo, tan silencioso, pero que produce estos elementos culturales que son muy necesarios en un momento que es la pluralidad y la complejidad, es lo que tenemos que vivir en paz. Así que vos aportás mucho con este trabajo que haces. Muchísimas gracias, abierto este lugar para vos y lo mejor. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo
el reconocimiento. Estas cosas también para mí son muy importantes, ¿no? Y por supuesto, cuando haga el festival, os invito. Nos vamos seguramente. Tratar de no que no sea en verano, pero... Gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, la verdad que ha sido un encuentro con Sonia Fernández Quincoses de Literáfrica, blog que yo recomiendo que se pueda comenzar a leerlo, porque realmente la cantidad de información que tiene es extraordinaria, de puntos sobre la literatura que a veces no se tiene para otras formas culturales, y ella muy preciosamente señala en su página. Y este tema que se pregunta por qué y para qué una página de literatura africana, y lo contesta con mucha claridad. Así que yo estoy muy agradecida a ella. Yo voy a leer un poema de un poeta que ha nacido en el Congo, Gabriel Okonji, espero que sea así su nombre, y tiene Canto de la semilla del Sahara. Canto de la semilla del Sahara. Por lo pronto ya su nombre me es muy atractivo. La vida del desierto es vasta, ancha, poderosa, inmortal. Voy a leer solamente unos párrafos. Desierto, ¿por cuál voz divina cantar tu nombre divino que se despliega al infinito? Virgen y majestuosa, tu luz de oro enrollada como un turbante. Extensión de arena resplandeciente del alba al crepúsculo. ¡Oh, milagro! El horizonte se inclina, duna tras duna. Los cielos exaltan tu sol. Se necesita todo el silencio de las palabras para decir tu nombre. Un párrafo de Canto de la semilla del Sahara de Gabriel Okonji, que sugiero poder seguir leyendo en otro momento. Y entonces nos vamos recordando que la poesía puede ayudarlo, aliviarlo, acompañarlo. No reviente, lea poesía. No reviente, escuche poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, no les dé el gusto. Y chao. Ahmad al-Shahawi es un poeta nacido en Egipto en 1960, licenciado en Letras en la Universidad de Asyut. Escribe, nos entrega, nos cuenta esta poesía. Tus párpados son fuego y no es raro que nazca de tu agua tan gigante mi volcán.